Bueno, estamos regresando aquí al estudio central de la editorial Stream. Está fría mañana en Santiago del Estero, 10:34 de la mañana. Les recuerdo, estamos conectados por nuestro canal de YouTube, por nuestro canal de Twitch, por Living TV, Living Multimedios, sde.net.ar, los dispositivos electrónicos de Periódico El Urbano, Periódico Cuarto Poder, Red de Medios de Santiago del Estero, los dispositivos digitales de radio, la editorial Stream Radio, y por supuesto también la Gen 106.1 con su dispositivo digital y al aire. Radio Gen 106.1, nos están escuchando en el sur, recién nos comunicó un oyente. Nos están viendo y escuchando, controlan todo al mismo tiempo. Escuchan la radio, ven el stream. Bueno, bienvenidos todos los que comparten la editorial Stream. Habíamos anunciado esta nota y esta conexión y creo que ya la tenemos en línea a la doctora Moira Curi, que es la abogada del empresario Ramiro Petros. Bienvenida, Moira, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, un gusto conversar con usted. Tenemos una inquietud. Ayer leímos un artículo periodístico en Nuevo Diario donde la vimos un poco indignada, comparando las situaciones judiciales por ahí del caso Corti con lo que le está ocurriendo a Ramiro Petros, que pide una exhibición de prisión y no lo logra, y el señor Corti en poquito tiempo y con todas las cosas que tiene encima, lo logra. ¿Hay doble vara en la justicia? ¿Usted lo ve así? Y a todas luces hay una doble vara. Y de algún modo esto me lleva a dos extremos. Uh-huh. Vos conoces bien la causa de mi hija, que Exacto. estoy litigando hace 12 años. Sí, Ellos fueron, hay dos personas, el progenitor de ella y un tío, que fueron procesados en el año 2022. me acuerdo. Luego se llevaron a cabo distintas apelaciones, presentaciones de los defensores. Y hace un par de meses finalmente se remite el expediente al juez de origen, que es el doctor Paradelo, y todavía estamos esperando de que esto fuera analizado para que no existiera ningún error ni nada, y remitirlo al tribunal oral para que se fijara fecha de Fecha. juicio. No Exacto. obstante ello, jamás fueron detenidos. Eso también lo Sí, sabemos. es verdad, ustedes lo pedían siempre, ¿no? Por si acaso, porque preveían que podía haber un intento de fuga y algunos peligros procesales, me acuerdo de eso. Claro, pero bueno, digamos, ahí queda plasmado tanto como en esto, el caso Corti, donde estamos hablando de, creo que entre 8 y 10 denuncias por violencia de género, 2 víctimas, bueno, y una serie de circunstancias. Tengo que pensar que me estás refiriendo a que en los casos de violencia de género o abusos sexuales son menos peligrosos que los que están acusados de estafas. Aparentemente para la justicia es así, pues es una locura. La verdad que es increíble Uh-huh. la forma en que están resolviendo estas cuestiones. Sabemos que en casos de abuso sexual y con calificativos tan graves y Uh-huh. violencia de género, incluso la prisión preventiva, en este caso de Corti, creo que fue fijada en 4 meses, no sé si llegó a No, cumplirse. no se cumplió. Eso sí, 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 ayer lo declararon los abogados, no se llegó a cumplir y ya se le dio la exhibición de prisión. Bueno, en el caso de Petros, le dan 3 meses y estamos hablando de un delito menor. Hoy, De ¿cómo es la situación de Petros, doctora? ¿En qué está? ¿Es un limbo judicial? ¿Qué está esperando? ¿Cómo está? ¿Está en calidad de detenido? ¿Sigue la prisión preventiva? ¿Nos puede explicar eso, por favor? Sí, sí, sigue la prisión preventiva. El 1 de abril fue la fecha en que se llevó a cabo la audiencia que, en honor a la verdad, los jueces desde OGA era calificada como audiencia de prisión preventiva, cuando nosotros en realidad lo que habíamos solicitado era el cese de detención, teniendo en cuenta que ya era extemporánea Ajá. la fecha para, digamos, son plazos perentorios, donde la fiscalía no lo presenta en plazo y digamos, eh, es inadmisible. Uh-huh. Ese planteo fue hecho y presentado ante la doctora Erika Casagrande, Uh-huh. en donde ella ordena que no iba a resolver el cese de detención en forma escrita, sino que se fije una audiencia. Bien. ¿Qué sucede? En OGA
nos notificaban de audiencia de prisión preventiva. Decíamos, no, no es de prisión preventiva. Bueno, de todos los enredos que suelen suceder en Sí. tribunales, a los efectos de que terminen resolviendo como quieren, porque esto es discrecional. Y como he Ujú. dicho en la nota de Nuevo Diario, depende de la cara del cliente. No hay otra opción. Ramiro Petros está detenido hoy, entonces, según lo que usted piensa, porque alguien lo quiere detenido. No les interesa que esté afuera, es peligroso que esté afuera. ¿Cómo Y lo entiende usted? lo entiendo como que no solo pretenden que no esté afuera, sino no nos olvidemos que le impusieron un bozal legal. Claro, no puede hablar con la prensa, exactamente. Exactamente, a partir de que él hizo una nota con Ferrera Peña, Ah, me acuerdo, eh, un video, sí, sí, me acuerdo de pues, una nota. y bueno, el juez haciendo alusión a las notas de la prensa y la fiscal haciendo alusión a las fotos personales subidas por Petros en sus redes, es donde la fiscal, sin fundamento alguno, porque la verdad, eh, el fundamento, la base fáctica de ella, de esta acusación y de este pedido era las fotos personales de Ramiro Petros. Ujú, Una locura. No ujú. obstante eso, el juez le impone el bozal legal, porque claramente, y ustedes lo han escuchado, Ramiro habla de muchísimas personas vinculadas a la causa y otras que la fiscalía no quiere vincular. No, entiendo, evidentemente, porque nosotros señalamos aquí la denuncia inicial de estafas millonarias es de un señor Silva que acusa directamente a dos personas con las que hizo el negocio. La contadora Castelli y el abogado Castellano. Exactamente. Castellano nunca estuvo en este lío metido, por lo menos lo que nosotros sabemos, y sí la contadora que quedó detenida. Y después apareció repentinamente el nombre de Ramiro Petros. No solo eso, sino que con esa carátula es detenido Ramiro. Claro, claro, con Y la la- carátula de la acusación de Silva a Castellano y a Castelli, con quien hizo el negocio, porque Silva siempre declaró, y lo he visto en el expediente, que él hizo un negocio con ellos dos. y incluso jamás lo mencionó a Ramiro, Ujú. jamás. Muy por el contrario, incluso hoy a la mañana estaba escuchando una nota que le hicieron al abogado de Silva, donde dice, Petros tiene razón, jamás fue citado, fue mencionado, ni referido No, por eso ningún. es fáctico. Lo repitió hasta el cansancio, tanto Silva en sus declaraciones como el abogado de Silva. Sí, y en el momento en donde le dan la prisión domiciliaria a Ramiro, hablo con la fiscal Jacobo respecto a las múltiples denuncias que tiene eh, Castellanos y que no es investigado y sigue sin ser investigado, Ujú. y la contadora Castelli, en donde la fiscal me refiere que el 1 de abril fue esto, si no me sí, el 1 de abril, de que se le iba a citar de nuevo a la contadora para ampliar su imputación. Claro, Digamos, claro. hasta la fecha eso no ha sido llevado a cabo. Bueno, ahí nosotros tuvimos acceso a varias grabaciones de las audiencias. Ramiro Petros lanzó un montón de datos que merecían por lo menos la atención de algún fiscal. Mucho dato, Era una mucho barbaridad, dato, mucho barbaridad. dato con unas cosas que son de carácter grave. Sí, por Grave, es mi opinión, lejos de ser un jurista y esto, pero entiendo que lo que está refiriendo y dice yo tengo para contrastar tales hechos con esto, merecía por lo menos la atención de fiscalía. Por supuesto, Fernando, lo que pasa es que esto es aplicar el sentido común más que Ujú. conocimientos de derecho. Claro. Mencionó gente, a Maldonado, por ejemplo. Bueno, eso es una cosa que hice una referencia yo el otro día en una audiencia, no lo había tenido en cuenta este dato y tenemos un paralelismo y aparece de golpe el nombre de este financista que se quitó la vida en una casa, en un country y también está aquí metido, ahí aparece. Exactamente. Sí, Doctora, disculpe, le consulto entonces, usted lo que destaca son irregularidades como, por ejemplo, esto respecto a la medida cautelar excepcional de la prisión preventiva, con un sentido de que hubo un vencimiento de la misma y asimismo, a su parecer, una desaparición de los riesgos procesales para esa prisión.
Totalmente. No existen riesgos procesales porque, digamos, él, a ver, cuando él es detenido, él estaba ingresando al país en forma voluntaria y la fiscal hablaba de que él estaba prófugo. Es imposible, no existe. No existe la posibilidad. Y además, recordemos que él ingresa al país con una resolución en mano del doctor Paradelo, el juez Fernando Paradelo, en donde en ese momento su abogado era Diego Lindó y había hecho una presentación ante la Cámara y se le había concedido la apelación con efecto suspensivo. Ramiro ingresa al país en forma voluntaria, vuelvo a repetir, ¿sí? Porque, a ver, en todo caso, si él estaba prófugo, no hubiese tenido de ninguna manera la voluntad de presentarse. No, 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 él muy por el contrario. Quería estar a derecho, sabía que se estaba generando una causa, sabía quiénes estaban involucrados y tal como en ese momento me lo comentó, me decía, esto va a pasar así, así, me van a involucrar a mí, ellos van a quedar afuera, a Castellano no lo van a investigar. Ha sido exactamente, premonitorio. Doctora, yo veo mucho documento que habla sobre Ramiro Petros cediéndole a estas personas derechos para comercializar ciertas cosas, créditos, cobros, porque dice, yo no estoy aquí, se los dejo a ellos para que lo atiendan. Y en nombre de él, usando esos poderes, hicieron un montón de cosas. Así es, así es. Pero Ramiro Petros siempre dijo, para algunas acciones necesitan tácitamente mi aprobación, con cosas muy puntuales que no las tuvieron. Precisamente respecto a esta sesión que hablamos, que involucra el caso de Silva, Ramiro le había dado instrucciones expresas al contador Castelli de que eso no sea llevado a cabo, de que no se use, de que no. Y eso también lo manifestó ante la justicia, lo manifestó en la prensa, pero bueno, No hay lamentablemente. caso. ¿A alguien le interesa que Ramiro Petros permanezca detenido y sin poder abrir la boca? Eso es algo sobre lo que le quería preguntar, doctora. ¿Usted considera que la libertad de expresión nos está viendo a sí mismo también flagelada? Porque él no estaba hablando sobre la causa en sí, por ejemplo, en sus redes sociales, sino más bien de cuestiones pertinentes a su vida privada. Por supuesto, eso es lo que decía yo al principio de la nota, que la fiscal funda su petición básicamente en las fotos que él subía en sus redes, fotos personales. Más bien, digamos, fotos en donde, digamos, que se sabe, digamos, en cuanto a la relación conmigo y demás, y parece que eso le molestó a la fiscal, no sé por qué. Ay, 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 qué cosa esto, ¿eh? Qué caso. Bueno, ¿usted cree que tendremos novedades, doctora Curi, en este tiempo? ¿Se nos acerca la feria judicial? Ya, ya, ya. Y bueno, ese es el tema. La verdad, tengo la posibilidad de hacer alguna presentación, pero sé que si en los momentos en que se pudo haber resuelto no se hizo, ahora menos. ¿Y tiene nombres certeros de quienes usted cree que son los que están impidiendo que esto se ejecute procesalmente como corresponde? Y creo que viene muy, o sea, primero es evidente, quien no es investigado y quien está involucrado y denunciado por muchísimas personas es el abogado Rolando Castellanos. Bueno, Rolando Castellano es hijo de una vocal que ya se jubiló. Cuando saltó todo este lío y las vinculaciones, los cosas, adelantó el pedido de jubilación, se fue. Ramiro Petros indicó que había estado en una situación complicadísima con su hijo, con confesiones de parte, obviamente, que él conoce. Nosotros lo señalamos. ¿Qué corona carga si es uno de los acusados? ¿Por qué fue Castelli y por qué no él? No entendemos. ¿Por qué se detuvo a Castelli y por qué no a Rolando Castellano? Que me explique alguien en la denuncia inicial de Silva. ¿Por qué se detiene a Castelli y no a Castellano? No hay explicación para eso. Bueno, no ha aparecido por lo menos. No hay una definición del Ministerio Público Fiscal. Nadie ha dicho nada y no lo dicen. Y no lo van a hacer. No nos olvidemos que hace poco tiempo Ramiro Petros también denunció, pero no fue a una denuncia anónima, sino dio su nombre, apellido y todo, a Rolando Castellanos por unas plantaciones de marihuana. Ah, sí. Presentó fotos
y una serie de pruebas, digamos, pero la Fiscalía aparentemente no llevó a cabo la inspección ocular que debió hacerse a criterio de cualquier persona, no solo de quien les habla, porque se presume que la decisión de ella es porque ante la presentación del abogado, de Fernando Castellanos, ella se quedó con la versión de él, de que aparentemente no eran 30 plantas, sino 8, 9. La verdad que estoy absolutamente desorientada, porque ya no entiendo, digamos, Está muy cómo... bien. uno- Es evidente y por cómo va la historia judicial de este caso que hay una protección, hay una burbuja así de protección sobre la figura de este abogado que es el primer acusado junto con la contadora y que no tuvo intervención en la causa bajo ninguna naturaleza. Y llama mucho la atención, sinceramente llama mucho la atención. Doctora, no le queremos robar más tiempo, le agradecemos muchísimo, sé que está en el estudio. Bueno, yo me imagino que Ramiro Petro se muere por salir en los medios de comunicación a hablar, porque además sé por lo que he visto en las audiencias, tiene una memoria de elefante, se acuerda de cada detalle, de cada conexión, de quién le dijo esto, de a quién le dijo aquello. La verdad que tiene una memoria privilegiada y siempre es una fuente de consulta muy importante. No podemos hablar, obviamente, de la causa, en algún momento se podrá y creo que tiene mucho para decir. Sí, muchísimo. Muy bien. Gracias, doctora Curi, por la comunicación. Siempre atentos a las novedades, por supuesto, no solamente por el caso de la estafa millonaria, sino también por el caso personal que llevó usted en una batalla judicial que duró 12 años y creo la destaqué porque el tiempo que pasó la convirtió a quien acusa, que es una víctima, que era una niña, en la propia querellante ya después del paso del tiempo. Así es. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Vuelta de hoja para la editorial Stream, la comunicación con la doctora Curi. Me parece fructífero, porque se dicen cosas, se habla de cosas, la realidad, ¿se puede ocultar esto? No, hay que decir las cosas y dejar que la gente hable, que diga lo que quiera. Y por ahí, ¿por qué se lo privó a Petro de hablar de la causa? Además de las inconsistencias entre procederes de jueces en un aspecto y en otro, ¿no? Pienso en el caso de Corti y de Petros con el tema de la excarcelación y justamente la fianza para la libertad y con una voluntad, haber ingresado al país voluntariamente a acceder a todos los procesos con la mayor predisposición y en el caso de Corti, prófugo. Después lo encuentran, se te tira del patrullero. No solo se te tira, sino que en el medio una mujer sale lastimada. Bueno. Y por otro lado, rompiendo las esposas. Un intento de fuga. No sé. Delitos económicos, en teoría, en general, suelen ser escarcelables. Ahora, por violencia de género, con 10 palos te vas. Y en este caso no, con toda la predisposición para resolver el conflicto. O sea, va a haber lío. Yo creo que va a haber lío con el tema de Corti. Para mí va a haber lío con el tema de Corti. Es que ineludiblemente ahí, lo tiene que haber. Ahí, Mile, ahí creo que también se tienen que manifestar estos movimientos, ¿no? De los que tanto hablamos, de los que tanto ponen en alto el valor de la mujer y la defienden. Ahí es donde tienen que atacar, me parece, ¿no? Porque normalmente se ataca, vos has visto al género, al propio género, y hay que atacar a la justicia en estos casos. Porque me parece la verdad que increíble. Sí, yo creo mal ejemplo. Un mal ejemplo. Es un pésimo ejemplo, mal ejemplo, Fernando, porque dicen, pésimo. Además, hablábamos de si esto, de hizo todo eso y puede salir, yo con un cachetazo ni entro. Aparte, qué triste esto de una justicia realmente parcial, ¿no? En lo cual depende la cara de la persona. Es muy peligroso esto, ¿no? De cara al futuro, porque uno dice, che, para, y el día de mañana me puede pasar a mí. El problema es que normalmente no pasa esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es algo de lo que se habla mucho, de la empatía, de esto, pero es difícil ponerse en el lugar del otro. Insto a que se haga este ejercicio e insto también a que realmente, públicamente, se hable acerca de estas decisiones judiciales totalmente infundadas y polémicas. Bueno. Exactamente. Bueno, acusaba a una de las denunciantes de Corti
justamente esto de las irregularidades, ¿no? Respecto a tan fácil sale la gente. Así es. No sé, no recuerdo si fue Yara o fue, Yara o Micaela, no quiero dar información errónea, creo que era Yara Pereira, pero al final los procesos son sumamente parciales, aquí no es justicia ciega y termina siendo mucho más liviano acusaciones de violencia de género que económicas. No entiendo cuál es la mirada para esto. Me parece menos riesgoso y te hablo honestamente. Alguien que comete un hecho fraudulento de manera económica que un maltratador. Uh-huh. Yo lo prefiero adentro del maltratador. Si me das a elegir como una persona fuera del derecho, yo te digo adentro del maltratador. De ninguna forma te lo acepto en la calle. Ahora tendrá, su fundamento, supongo yo, la jueza Norma Morán, pero... Bueno, estamos viendo, esta es una fotocopia de algunas de las cosas que me referí yo. Esta es la cesión que hace Ramiro Petros a la contadora Castelli. Castelli le pasa a Castellanos un juicio que tenía Petros, le cede de $150,000. Argumenta la deuda con cheques de una empresa que se llama Ganadera del Estero por 122 millones en cheques que figuran en la cesión cobrado por el propio Castellano a través de Corrales S.A., siendo el juicio de 255 millones. Silva adjunta la misma en la denuncia inicial y se encuentra en la foja 8. Castelli no fue citada aún. Y aquí está un poco la trama de algo que Petros denunció. Detrás de estas empresas que yo he mencionado está un señor de apellido Gómez, que fue denunciado por el abuso sexual de su hija. Y, casualidad, la apelación de la madre de esa niña sobre la causa de abuso sexual cae en la Cámara donde una de las vocales es la madre de Castellanos, la doctora Gaide Castellanos, que tuvo un voto positivo para el señor Gómez. ¿Todo es casualidad? No. Petros en una audiencia y en unos audios dirigiéndose a Castellanos le dijo: vos no tienes moral, cobraste por un voto por un caso de abuso sexual a través de estas empresas, por ahí te pagaron, vendiste el voto, le dijo. Esto es una cosa gravísima, que no se puede diluir con el apresuramiento de la vocal saliendo de su función para jubilarse. No puede quedar así en la nada, entiendan. Está en riesgo la estructura judicial, porque vos te sometes a eso cuando está ahí en juego una acusación y tu libertad. ¿De qué estamos hablando? Cuando yo leí esto hace un montón de tiempo decía, esto es gravísimo. Gravísimo. En fin, bueno, ahí están los papeles. Si alguien lo quiere agarrar, alguien lo quiere estudiar, alguien quiere profundizar, alguien quiere investigar y meterse en este meollo, tiene todo disponible. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Vaya uno a saber. 10:58, damos vuelta de página, por favor, salimos.